Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Se ha realizado una jornada en el Hospital Bloom, pues tenemos ya más de 20 años de estar teniendo un apoyo específicamente en el tema de la corrección del labio y paladar hendido, que hasta cierto punto puede transformarle la vida a un niño. Ya esta historia a través del equipo de trabajo con Global Smile y también con el doctor Osuma, que ha sido muy importante durante este trayecto de más de 20 años de apoyo, ha permitido devolverle la sonrisa a mucha niñez salvadoreña, pero sobre todo aquella que ha tenido una dificultad desde el inicio y que de alguna manera puede limitar o afectar en varios aspectos el tema de la salud mental. Creo que un niño al principio no logra dimensionar, pero definitivamente el trabajo que realiza todo el equipo de Global Smile y en conjunto con el Hospital Bloom permiten que estos niños puedan tener una vida totalmente normal, que de alguna manera esto les permite desempeñarse tal cual como cualquier otra persona. Y creo que esto es parte de lo que se está manejando ahora desde la nueva ley Crecer Juntos, Nacer con Cariño, Amor Convertido en Alimentos, y es que les demos las oportunidades por igual a la niñez salvadoreña. Es muy importante tener en consideración que para poder lograr este objetivo hay que tener contemplado muchos aspectos que van desde lo nutricional, los tamizajes, el detectar oportunamente si existe. En el caso del labio de paladar hendido, digamos, de alguna manera es más fácil identificarlo rápidamente, pero hay otro tipo de patologías importantes que ahora se logran captar con la identificación a través de los tamizajes. Quiero ser muy enfático, hay uno de los temas más importantes y es que genera de alguna manera retraso en el desarrollo neuropsicológico, en el desarrollo mental, y esos son los hipotiroidismos. Okay. Ahora, existe a través de toda la implementación de la ley Crecer Juntos, de la ley Nacer con Cariño, Amor Convertido en Alimentos, esta política que tiene un objetivo tan fundamental implica el poder incrementar los tamizajes que se realizó desde la implementación de la ley, que ahora nos permite detectar si tenemos un niño con hipotiroidismo, que hace la diferencia entre que si este niño va a tener un déficit de salud mental, un déficit del desarrollo de sus actividades cognitivas, a no tenerlo porque se detectó oportunamente y se corrigió la causa de este paciente con hipotiroidismo. Al igual los tamizajes auditivos, al igual los tamizajes de cadera, al igual en este caso todo el apoyo que se está realizando con la jornada de labio y paladar hendido, que pues ha venido a beneficiar a todos los niños en el país. Me imagino que igual que otro tipo de enfermedades, doctor, la detección a tiempo de un padecimiento es más fácil corregirlo en esa etapa que ya posteriormente. 100%. Creo que el punto más importante es saber que tenemos un padecimiento, porque como lo veíamos en el labio y paladar hendido, quizás es evidente ese padecimiento, pero hay otras patologías que no son tan fáciles de identificar, como por ejemplo el tema de la displasia congénita de cadera, otros temas importantes como el hipotiroidismo, malformaciones cardíacas, malformaciones pulmonares, malformaciones gastrointestinales, que si no se detectan oportunamente, evidentemente es más difícil corregirlo a mayor edad que corregirlo en un corto tiempo. Yo creo que uno de los puntos más claves y en el que yo trato de que la población lo diferenciemos es una persona, un recién nacido, un nuevo salvadoreño que tiene un hipotiroidismo, si no se detecta oportunamente, o sea, entiéndase en los primeros días de nacido, este hipotiroidismo puede generar retraso mental. Y esto es algo que usualmente nosotros no nos ponemos a pensar que puede afectarnos. Y realmente el hipotiroidismo en los recién nacidos puede afectar a cualquiera de los recién nacidos, independientemente haya nacido en lo público o en lo privado. Y si no se tienen todas estas estrategias de tamizaje de los niños en los cuales podamos identificar si tiene un hipotiroidismo, si tiene una displasia congénita de cadera, si tiene una malformación cardíaca, nosotros podemos llegar a pasar cierto tiempo sin un abordaje específico que después no pueda ser reversible. Ejemplo, en el caso del hipotiroidismo, si no hacemos un tratamiento oportuno, entonces el niño puede tener cierto retraso mental que luego, tratando de corregirlo, vamos a corregir la causa del hipotiroidismo, pero más no se va a poder corregir ya la afectación neurológica que le dejó el hipotiroidismo. Entonces, esto es muy importante porque todas estas oportunidades de que los niños puedan disfrutar en equidad, al igual que la mayoría,
dependen de poder garantizar que en el momento del nacimiento, incluso antes del nacimiento, tengan las condiciones necesarias para que a la hora del nacimiento puedan tener una vida normal. Si no se puede alcanzar eso, pues definitivamente nunca va a haber equidad a la hora del desempeño y eso es lo que se enfoca la ley Crecer Juntos, que se enfoca en el desarrollo temprano, en el desarrollo neuroinfantil temprano. Hay otro tema también importante y es una apuesta por la telemedicina. Usted lo había dicho recientemente, para iniciar este año está esa apuesta. Hay algunos que dicen, ¿hasta qué tanto puede ayudar a descongestionar la red de hospitales y para qué tipo de enfermedades aplica y para cuáles no? Definitivamente creo que va a cambiar el 100% del funcionamiento del sistema de salud. Creo que es clave, no debemos de pensar que la telemedicina va a venir a ser una sustitución del sistema de salud, no, para nada. Viene a ser una herramienta extra que ahora va a tener el sistema de salud. Yo recuerdo que en algún momento se hicieron cambios interesantes y pasamos de estar en una era en la que no se tenían dispositivos como computadoras y todos los dispositivos electrónicos, que de repente al principio hubo un poco de temor, pero luego nos dimos cuenta que esto vino a facilitar todo, vino a ser mucho más rápido, mucho más eficiente y que también podemos tener la opción de seguirlo haciendo de la manera tradicional. Pues esto viene a ser la telemedicina. Le viene a dar todas las bondades, sin embargo no quiere decir que es una sustitución del funcionamiento tradicional del sistema de salud, sino que se viene a agregar como una herramienta extra que la población poco a poco, de alguna manera, va a poder obtener todas o va a lograr experimentar todas sus bondades. ¿Y por qué digo poco a poco? Bueno, siempre va a haber población que va a ser un poquito pues renuente a esta nueva tecnología y que va a poder realizar siempre sus procesos tradicionales como siempre se ha venido haciendo. Pero ¿cuál es el objetivo? Una vez nos damos cuenta de la bondad de toda esta tecnología, no queremos regresar. ¿Por qué? Porque va a facilitar a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de una comunicación por cualquier dispositivo electrónico, va a facilitar que usted se pueda redireccionar hacia un centro donde le van a dar su atención mucho más prioritaria, mucho más rápida. ¿Podrá redirigir un médico, por ejemplo, en una llamada, decir, mire, esto mejor que lo vea un especialista? 100%. Y creo que esto no solo va enfocado a decir, bueno, vamos a tener una consulta de manera digital. No, la telemedicina tiene una bondad mucho mayor. A usted le van a poder entregar medicamentos más fácil, a usted le van a poder agendar exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes mucho más fácil. Esto le va a permitir que usted tenga una infinidad de servicios disponibles que antes no estaban y que ahora va a tener el objetivo de hacer menos burocrático el trámite, o menos lento el trámite administrativo que antes tenía que hacer en persona y que de repente la persona que era el paciente estaba enfermo y tenía que ir el familiar. Entonces, con esto estamos facilitando a través de tecnología y pudiendo poner a la población salvadoreña un servicio más fácil, rápido y sobre todo que dé respuesta a lo más importante que debe de existir en los países, el darle la garantía al bien más importante y es la salud. Porque algunos pueden decir, bien, me ahorro el tiempo de ir al hospital, de pasar la consulta, pero me va a tocar ir para que me den el papel para las medicinas y va a ser otro trámite. Para nada, porque ahora usted va a tener ese contacto con la teleasistencia o con el médico, con el personal que sea, porque en ocasiones va a ser laboratorio, en ocasiones va a ser personal médico y van a emitirle a usted un código de retiro de medicamentos. Con ese código de retiro de medicamentos, esto pueda entenderse probablemente un código QR, existen múltiples dispositivos para poder hacer este mecanismo, pero con este dispositivo, este comprobante, usted simplemente se va a dirigir a una farmacia, se va a dirigir a un laboratorio, a traer su medicamento o bien a realizarse su examen. Y esto es una de tantas de las bondades que puede tener la telemedicina. Estamos hablando también de la priorización con el uso de inteligencia artificial sobre lectura de estudios específicos. Por ejemplo, de repente, tal vez a veces es difícil dimensionar que dicen, bueno, pero es que a mí no me han dado mi radiografía. Pero usted se imaginará la cantidad de radiografías que se toman en un día. Y de esa cantidad de radiografías que se toman en un día, pues evidentemente necesitamos un análisis por un especialista, uno de los especialistas que por años aquí en el país no se formaron. ¿Por qué? Probablemente porque querían tener pues una cantidad reducida o limitada de estos especialistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los radiólogos? Ahora, al tener una cantidad de estudios,
pues evidentemente es mucho más difícil. Pero ¿qué hace la telemedicina orientada con la inteligencia artificial? De ese gran pool de radiografías, y esto lo estoy diciendo como un ejemplo, porque realmente aplica más para estudios como tomografías, para otros estudios que son un poco más complejos, pero prioriza de estas 1000 radiografías o X radiografías que se puedan tomar en un tiempo, selecciona en las que la inteligencia artificial detecta que existe una afectación, las prioriza para que los radiólogos puedan darle de alguna manera prioridad en la lectura y deja aquellas que a través de la comparación de inteligencia artificial, donde ve miles y miles de estudios en el mundo, dice, bueno, esta radiografía considero bajo inteligencia artificial que no tiene afectación y esa la va dejando. No quiere decir que no la va a leer, sí, quiere decir no que no va a ser la prioridad. Entonces, este es otro ejemplo cómo la telemedicina, como la inteligencia artificial combinada son herramientas que le va a permitir que lleguemos a los pacientes que pues más rápido necesitan ser abordados. Otro tema es el acceso, de repente, a la saturación de los hospitales de primer nivel y a veces personas con una pequeña herida van directamente a donde es para atender mayores emergencias. Esto podría ayudar a esto y si ya han contemplado también la parte del acceso a internet, que algunos que tienen dudas con la medida dicen, pero es que no todo el país tiene Bueno, acceso a una creo que vamos a abordar, para las dos tenemos una respuesta bien interesante. Primero, todos sabemos que para poder acceder a un servicio de salud, lo primero que tenemos es que clasificar qué servicio de salud necesita o hacer lo que nosotros en medicina conocemos como un triage, una evaluación, una clasificación. Esa evaluación nos permite saber la severidad de lo que el paciente está consultando y poder redireccionar, pero de repente si nosotros necesitamos que todas las atenciones médicas sean intramurales, eso quiere decir adentro de una instalación hospitalaria o de cualquier tipo de instalación médica, usted está retrasándose o está poniendo un paso anterior y es el llegar a esa instalación para poder hacer un triage. Pero si usted puede hacer un triage o una clasificación previa sin que el paciente llegue a una instalación, eso facilita, y más cuando tenemos dispositivos. Entonces viene el paciente, tiene una herida, puede consultar a través de telemedicina, el médico ve las características a través de las herramientas que se tienen, definitivamente por la computadora no va a poder solventar el tema de la herida, pero le va a poder reubicar directamente si este paciente es una herida superficial que puede ser resuelta en una unidad de salud, incluso le va a poner a disposición cuáles son las unidades de salud que le quedan más cercanos a ese paciente a través de georreferenciación y va a poder prácticamente hacer directo el enlace con la unidad de salud para que el paciente pues ya sepan en la unidad de salud que va a ir un paciente con una herida superficial. O bien, si la herida es profunda y necesita un tema de atención médica especializada, por ejemplo, una herida profunda con lesión de ligamentos o reparación que requiere una especialidad como cirugía plástica, entonces este mismo médico o este personal de salud va a referir al paciente a uno de los hospitales donde tenemos la especialidad de cirugía plástica para que le den una solución. Entonces, realmente es una herramienta extra que viene a dar muchas bondades para agilizar y facilitar el tema. Y alguien dirá, pero mire, si yo no tengo internet, ¿cómo voy a hacer? Existen múltiples mecanismos. No quiere decir que solo la telemedicina va a ser accedida a través de internet, sino que existe llamada de teléfono, mensajes de texto, le puede pedir al vecino que le haga el favor. O sea, existe una infinidad de posibilidades para poder acceder a estos recursos que ahora van a dar mayor rapidez. Y al final de todo, si usted quiere seguir en la manera convencional, pues puede ir al hospital tradicionalmente como se ha hecho, lo cual evidentemente no va a dejar de funcionar porque sabemos que toda herida o toda sutura debe realizarse en una instalación en la cual se tengan las condiciones necesarias para hacer este tipo de procedimientos. ¿Cuándo comienza ya a aplicar esta medida? Estamos próximos para que se pueda iniciar, esperamos que eso sea en este periodo de inicio de año. Sabemos que la parte médica es elemental, pero también tenemos que tener pues todo ese proceso bien estructurado para que la población pueda recibir ese servicio adecuadamente, así que esperamos que en los próximos días podamos tener más noticias. Muy bien. Doctor, también recientemente se ha dado en diversos hospitales otra jornada con Arabia Saudita también de cooperación de operaciones. Sí, se ha realizado cerca de un poquito más de 30 intervenciones. Estas intervenciones fueron en diferentes especialidades bastante complejas, como es ortopedia pediátrica, como es urología, como es gineco-oncología, que se han venido resolviendo a través del apoyo del Centro de Ayuda Humanitaria del Rey Salmán. Han venido aproximadamente un equipo de cerca de
de 10 personal de salud, de 10 personas, los cuales estuvieron realizando intervenciones en 3 hospitales, el Hospital Bloom, el Hospital Rosales, el Hospital Sacamil, con el objetivo de poder abordar ciertos padecimientos sumamente complejos. ¿Qué padecimientos? Pues aquellas patologías urológicas que pues afectan bastante y las patologías gineco-oncológicas, pero también aquella población pediátrica que requiere, hicieron bastantes procedimientos de displasia congénita de cadera, que es uno de los padecimientos bastante complejos y que de alguna manera a través de este equipo no solo se da la solución al problema que el paciente requiere, sino que también se genera un buen ámbito de trabajo con los médicos locales y esto va permitiendo que se vayan empapando de técnicas que pues se realizan en otras regiones y que esto permite que pues se genere ese incentivo de poder ayudar y de poder disminuir aquellos procedimientos de alta complejidad. Como repito, por años hubo una deficiencia en la planificación estratégica de la formación de recursos humanos. Yo creo que, o quisiera pensar que simplemente fue una mala planificación. Sin embargo, esto tuvo como consecuencia que no tuviéramos una cantidad importante de ciertos especialistas en el territorio. Y esto definitivamente, pues hoy, a través de la incorporación de una inversión importante, cerca de $100 millones que se llevan a la fecha, en educación médica continua y en especialidades, hoy nos permite que estemos formando cada vez más especialistas. Bueno, este año se incorporaron cerca de 400, poco menos de 400 especialistas y subespecialistas al Ministerio de Salud, y esto es la formación de las diferentes escuelas de medicina que han duplicado la cantidad de especialidades que se forman en el país. El año pasado incorporamos 190, este año son un poquito menos de 400 y esperamos que el siguiente año sigan sumándose especialistas y subespecialistas a la red. ¿Para qué? Para poder facilitar el acceso a los servicios de salud o a las condiciones que requieren algún tipo de atención de especialidad. Ahora, esta formación de especialistas no es un curso, es decir, tarda tiempo y es una inversión grande para el trabajo que demanda la red. Sí, definitivamente. Yo creo que es muy bueno aclararlo. Esto no se trata de un curso de 6 meses, se trata de que es una carrera prácticamente en una de las áreas especializadas. Puede tener lo que mínimo en tiempo que requieren son 3 años. Para que nosotros podamos tener un urólogo, para que nosotros podamos tener un especialista en cirugía pediátrica, usted necesita cursar primero 3 años de una especialidad, en este caso, o sea, para el caso de cirugía pediátrica, 3 años de pediatría más 3 años de cirugía pediátrica. Entonces, una persona que requiere una formación de 6 años. En el caso del urólogo, 3 años de cirugía y a eso se le suman 3 o 4 años de urología. Estamos hablando de 6 años para tener un recurso que tenga esa capacidad. Entonces, desde el 2019 se incrementó la cantidad de especialidades que se tienen en formación dentro del país, porque eso es otra de las situaciones. Antes las especialidades no se podían formar en el país, sino que las personas tenían que salir fuera para formarse y luego regresar a practicar la especialidad. Hoy tenemos casi el doble de las especialidades, son cerca de 53 especialidades que se forman dentro del país, lo cual nos está generando que después de 3 años estemos viendo ya promociones. Por eso el año pasado incorporamos 190 y este año cerca de 400. Pero aquí viene algo interesante. Cuando usted se está formando en una especialidad, el Estado le paga una beca, le paga un salario en el cual usted básicamente recibe por sus atenciones, por la formación que está dando durante el proceso de aprendizaje, y también de esta manera genera que hay un vínculo y esa beca pues debe de retribuírsele al Estado. ¿Cómo se retribuye al Estado? Yo creo que es un aspecto muy importante. Usted ayuda a través de una manera altruista, pero también usted está realizando un tema de un pago de su beca. ¿Y eso qué quiere decir? Si yo me tardé 3 años en formarme en una especialidad, los siguientes 3 años yo voy a tener que estar dando mis servicios, evidentemente pagados al Estado en uno de los hospitales de la red pública que pues no tengan esa especialidad. Esto puede ser no necesariamente un hospital Rosales o aquí en San Salvador, sino que definitivamente los hospitales donde también necesitamos especialistas, que esto puede ser en Hilo Vasco, en Cojutepec, en Santa Rosa de Lima, en La Unión, en Metapán, en Aguachapán, que son de alguna manera hospitales de nuestra red. Esto no es
algo que solo se realiza en El Salvador. Claro. Así funciona en todo el mundo. Yo creo que es muy importante aclarar porque a veces dicen, no, pero es que nos están haciendo 3 años. No, no, mire, esto funciona así en todo el mundo y definitivamente tiene un objetivo, dotar de especialistas a la red y bueno, uno se siente como médico que se ha formado con el deseo de retribuirle a la institución o al país que le dio la formación. Pues creo que esto es un tema muy particular que cada uno de los profesionales tenemos de tener como un punto clave. Ahora, doctor, ¿qué tanto hace falta de recurso especialista en el país? Por ejemplo, Simetriz decía hace unos días, hay un 40% de déficit de médicos y subespecialistas en el Seguro Social, daban un dato ellos. A nivel global del área de salud, ¿qué tanto hace falta para la atención y qué tan concentrado puede estar, digamos, en el área metropolitana de San Salvador por la cantidad poblacional o a nivel nacional? Creo que esto se resuelve bien fácil con un análisis básico. Primero que nada, el tema de los especialistas y subespecialistas no es del Salvador. Esto es un tema que se habla en Europa, que se habla en Estados Unidos, que se habla en toda Centroamérica, en Sudamérica. Todos los países están teniendo dificultades con el tema de la especialidad, porque evidentemente cada día la medicina va avanzando y salen nuevas especialidades y existe un proceso de formación. Ahora, creo que es bien importante el entender que para que nosotros podamos dimensionar aproximadamente cerca de 9.000 recursos de los 40.000 que aproximadamente que son en el sistema de salud, son médicos, 9.000. Entonces, si nosotros sacamos de esos 9.000, la mayor parte de los médicos, usualmente en todos los sistemas de salud, van a ser médicos de primera atención, o sea, médicos generales, enfermería y otros. Pero si nos volcamos a ver que luego de la inversión de 100 millones que se ha realizado a través de la administración del presidente Bukele, hoy estamos formando y graduando anualmente cerca de 400 especialistas y subespecialistas, no nos hace difícil el entender que ese número que se están formando, que no es lo usual en todos los demás países, porque aquí se ha permitido mayor acceso, nos va a permitir rápidamente recuperar ese déficit que en alguna manera existió. Y ahora, con esta estrategia, podemos tener especialistas en gastroenterología, en endoscopía, en cirugías avanzadas en las diferentes partes del territorio. Bueno, mire, las que siempre fueron, digamos, consideradas bastante rentables en el sector privado. Y esto entiéndase radiología, dermatología, urología, y estos son los que actualmente se están formando en las diferentes escuelas de especialidades. Hay un centro oftalmológico nuevo donde hay formación evidentemente de especialistas que nos permiten ahora tener oftalmólogos en diferentes partes del país, un centro dermatológico que está haciendo una escuela de dermatología, existe también un centro en el cual se está realizando en 3 hospitales el tema de radiología para poder tener más radiólogos y permitir pues la celeridad, y creo que esto nos permite darnos cuenta cómo es un proceso que no puede ser solucionado rápidamente, porque sabemos que la formación de un recurso se tarda 3 años, entonces, pero también a esta fecha podemos decir, mire, sí se ha hecho un trabajo, se están graduando 400 especialistas que ya pasaron esos 3 años de formación. Entonces definitivamente es una apuesta que fue adecuada, que fue segura y que ahora nos está permitiendo generar nuevos especialistas. Siempre va a haber personas que se molesten de esta situación y se lo voy a decir bien claro a la población. Sí. Recuérdese que entre más especialistas hay de una área, pues evidentemente la facilidad para que la población pueda acceder a un especialista es mayor, y esto genera que el manejo del monopolio del sector privado en el tema de la salud, lo cual es bastante rentable, pueda generar ciertas incomodidades, y de repente escuchamos voces en las cuales están en contra de todas las acciones que está haciendo el sistema de salud a través de la administración del presidente Bukele por poner a disposición nuevos especialistas y recursos formados con capacidad para resolver las atenciones que la población requiere. Hay un momento en el que se mencionó la traída de especialistas a El Salvador parte de otros países. Eso generó un poco de resquemor precisamente en médicos locales y decían, ¿por qué no apostarle a la formación local? ¿O es un equilibrio entre las especialidades que no se cuentan en El Salvador más la formación de lo que nos estaba diciendo lo local? Sí, primero yo quisiera decir, mire, se le ha apostado como nunca antes, se le ha apostado a la especialidad en formaciones en el país, y un ejemplo de eso es esta inversión millonaria que nunca se había tenido. Otro dato importante es que si usted pasa de formación de escuelas de especialidades y subespecialidades médicas de 23 especialidades, ahora tener 56, 54, 56 especialidades, o sea, en un corto periodo de tiempo, básicamente todos los años que tuvo el sistema
sistema de salud antes de la administración del presidente Bukele, desde que inició el Ministerio de Salud, logró generar 23 escuelas de especialidades. Y en 4 años, 5 años de la administración del presidente Bukele, se ha logrado alcanzar 56 especialidades. O sea, se acortó todo el tiempo del resto de años que tenía el sistema de salud en la implementación de especialidades. ¿Qué quiere decir? Se le ha apostado como nunca antes se le había apostado al tema de la formación médica continua y a la formación de especialidades y subespecialidades en el país. Esto permite que se vayan botando esas barreras que existían para acceder a los servicios de salud. Ahora, con relación a qué pasa con los especialistas en el exterior, sí. Mire, usted tiene que dar una solución inmediata también a la necesidad que tiene la población, y también debemos de comprender que siempre hay nuevas especialidades que están en formación, que están a nivel internacional con ciertos fellowship que permiten que hayan ciertas atenciones específicas a patologías específicas, motilidad intestinal, aspectos muy importantes como es el tema de cuidados paliativos especializados, que ya se está realizando en el país, pero siempre existen otro tipo de especialidades, las subespecialidades de una especialidad compleja como es intensivos, neurointensivos, cardiointensivos, y que de alguna manera se requieren otras escuelas que están a nivel internacional, que han formado recursos para poder poner a disposición a la población y elevar el nivel de calidad de los servicios de salud que hoy se prestan en el país. Ahora, doctor, la academia, las universidades se vuelven un aliado fundamental de ustedes en la formación, y lo digo porque, por ejemplo, el tema de geriatría, hay una alta demanda porque la población adulta mayor pues, va creciendo y va teniendo esas demandas, y no hay formación local, tiene que ser afuera. De repente ya sería momento de decir, bueno, empecemos a formar geriatras en El Salvador. Sí, ¿verdad? Ha sido un aliado estratégico. Realmente la mayoría de todas, bueno, no la mayoría, el 100% de estas especialidades que hoy tenemos están avaladas por una universidad. O sea, este crecimiento a 56 especialidades fue de la mano de las universidades locales, y esto nos ha permitido el poder poner a disposición recursos altamente capacitados, con formación académica, pero también con formación clínica, que pone los servicios rápidamente a disposición. Pero evidentemente existe una infinidad de especialidades, y dentro de estas infinidad de especialidades que se siguen incorporando, porque no ha parado, cada año ha habido nuevas especialidades que se incorporan, nuevos hospitales de escuelas, pues una de estas es el área de geriatría, que está siendo bastante suplida en este momento por mucha formación en el extranjero que está incorporándose en el país. Sin embargo, creo que es muy importante el entender que todo el proceso de estructuración de las escuelas de medicina en el país, pues no deberíamos de estarlo hablando en este periodo de 5 años. Tuvo que suceder con la historia del sistema de salud de un país. Entonces creo que es muy importante el ver cómo sí se ha hecho el triple o el cuádruple del esfuerzo para poder alcanzar que más del número de especialidades que ya existían se formaran en escuelas y estuvieran dando productividad, entiéndase, recursos especializados en tan solo 5 años, cuando pasamos X cantidad de años desde que se formó el sistema de salud y solo alcanzamos 20 escuelas de medicina en especialidad. ¿Qué quería decir esto? La mayoría de los especialistas de áreas en las que no había capacidad de formación acá eran los que manejaban la mayor parte de la consulta del país, y créame que la mayoría estaba en el sector privado. Entonces eso generaba que todos los pacientes tuvieran que redireccionarse. Yo no lo digo, la población lo sabe, los radiólogos escasos, los dermatólogos escasos, los endoscopistas escasos. ¿Y qué se está haciendo ahora? Bueno, se está poniendo a disposición una capacidad nacional de formación de recursos especializados. ¿Para qué? Para que puedan recibir rápidamente sus servicios de salud. Doctor, hay que hablar de la inversión también que se ha desarrollado y se está desarrollando en la mejora tanto de infraestructura como en equipamiento o acceso a medicamentos en los diferentes hospitales de la República. Primero, creo que es muy importante el ver cómo diferentes aspectos están cambiando. Uno, desde qué tipo de medicamentos estamos entregando, el número de medicamentos que se tienen a disposición, la incorporación de insumos médicos que antes no se tenían en el país, que facilitan el trabajo al médico, pero no solo el trabajo al médico, sino que la oportunidad de tener menores posibilidades de complicaciones en un paciente, como es la tecnología que está incorporándose ahora a nivel internacional. Yo creo que el ahora poner a disposición cerca de 180 millones de dólares en insumos médicos, en medicamentos,
para tener el cuadro básico, el cuadro, un cuadro reestructurado de medicamentos que ahora permite tener acceso a medicamentos como el desquetoprofeno, que en muchas ocasiones me dicen, mire, pero no hay en la unidad de salud de ibuprofeno. Sí, no hay porque ya lo quitamos. Ya el ibuprofeno no es un medicamento que esté del cuadro básico, sino que ahora se pone a disposición uno de mayor, una sal más novedosa, que es el desquetoprofeno. Y así como ese, el paracetamol endovenoso, la incorporación de antibióticos, los antihipertensivos combinados como el valsartán amlodipina, que básicamente en el nombre comercial, en lo privado, se conoce como Exforge, o pues hoy tenemos un medicamento combinado, igual que el Exforge en el sistema de salud, no la marca Exforge, pero sí con excelente acción en el control de hipertensión, a tal punto que el país ha sido nominado como el país con excelencia en el manejo de hipertensión. No lo dice el sistema de salud, lo dice la Liga de Hipertensión Mundial a nivel internacional, y también es el país que está liderando la estrategia HEARTS en las Américas del control de la hipertensión. Que valga la aclaración, la hipertensión es el primer desencadenante de las enfermedades cardiovasculares, que en todas las Américas siguen siendo la primera causa de morbimortalidad en toda la región de las Américas. Entonces, es muy importante ver cómo todas las acciones que se están realizando tienen objetivos para cumplir indicadores importantes que no pueden ser discutibles, como son las morbimortalidades por las enfermedades cardiovasculares. A esto se le suma el hecho de que se ha invertido una gran cantidad de recursos para poderle poner el complemento del análisis de las diferentes enfermedades. Son cerca de 59 millones en equipamiento de radiología que ahora se tiene a disposición para que usted pueda contar con 3 resonadores magnéticos que están en las regiones. Por ejemplo, actualmente ya se tienen instalados el resonador magnético del Hospital de San Miguel, que es primera vez en la historia de Oriente que el sistema de salud pública tiene un resonador magnético en el sistema de salud en el oriente del país, una tomografía nueva también en el oriente del país de 128 cortes y el resonador de 1.5 teslas, pero también se tienen a disposición nuevos equipos como tomografías axiales en Usulután, en Saldaña, en la zona de Santa Ana, se tienen también en la zona de los hospitales centrales que había que renovar su infraestructura, como el Hospital Rosales, como es el Hospital Sacamil, el Hospital El Salvador, como es el Hospital San Rafael. Todo este equipamiento nos permite tener cerca de 15 tomografías axiales computarizadas nuevas, más 3 resonadores magnéticos nuevos. Esperamos próximamente tener 2 resonadores más que van a cubrir ciertas regiones que todavía pues no tenemos y que sería la primera ocasión que llegue, como es el tema de Occidente. Y que esto no... Leí un dato, ministro, para ver si lo valida. Dice que la mora en estudios radiológicos se ha logrado bajar de 16.000 a ninguna. Es correcto. Es correcto. La mora existente de que llegó en algún momento a haber 16.000 estudios en lectura, hoy prácticamente ya no tenemos mora. Estamos hablando de que es el número de exámenes que van generándose en un mes. Cabe aclarar, el número de estudios que se generan aproximadamente en el mes ronda entre 500 a 700 estudios al mes de tomografía, de resonancias. Esto permite, quiere decir que bajamos de esa mora de 16.000 estudios, ahora ya no tener ninguna mora, sino que estamos leyendo en paralelo mes con mes los estudios que se van dejando. Entonces, esto permite que se vea 3 estrategias funcionando en paralelo. 1, la estrategia de la incorporación de los equipos, porque si usted no tiene equipos no puede tomar los estudios, que ahora ya se tienen en todo el país. 2, la incorporación de los recursos especializados. Exactamente. Y la incorporación también de la gestión administrativa de los call centers que permiten reorientar y ordenar el funcionamiento de esta estructura de estudios. Quiero recalcar, antes la gente tenía que pagar primero el estudio, tenía que írselo a hacer afuera porque pues una tomografía $200, $300, una resonancia $400, y si le dejaban abdomen pélvico eran 2 áreas, entonces era el doble de cada uno de esos precios. Y a eso se le sumaba que luego con eso tenía que llevarlo, o si no, le tenía que generar una lectura. Entonces, quiera o no, hoy bajamos de 16.000 estudios en mora de lectura a no tener mora de lectura, y no solo eso, sino que también ya tenemos la disponibilidad para que la población se pueda realizar una tomografía, una resonancia magnética, o una radiografía, una fluoroscopía, un ultrasonido, evidentemente con una indicación médica, porque estos son estudios avanzados que requieren un análisis. No es que yo me voy a hacer una tomografía. Recordémonos que estudios como el TAC generan radiación, que también no es algo que debamos estar experimentando en cada momento. Ahora, este tema de la saturación de los hospitales, doctor,
la incorporación del personal, el equipamiento va haciendo que también pueda ser distribuido para que muchas personas no vengan de repente de Occidente, de Oriente y hacen estos largos viajes para pasar consulta en San Salvador. Sí. Lo podrán hacer en zonas periféricas. Y yo creo que un ejemplo clave y claro que podemos utilizar es el hecho de Oriente. El oriente del país siempre ha sido una de las regiones en las cuales pues tardaba un poco en llegar la inversión. Ahora es uno de los hospitales en los cuales nosotros hemos puesto tecnología prioritaria. Por ejemplo, ya existe una tomografía que tiene las mismas condiciones, no es de menor capacidad ni de menor calidad, sino que exactamente la misma calidad y la misma capacidad que el que tiene un hospital especializado como es el tema del Hospital de Salvador. Es más, exactamente el mismo equipo. Tiene 128 cortes y a eso se le suma que tenemos una resonancia magnética exactamente igual que las que existen en San Salvador, en el oriente del país. ¿Eso qué hace? Antes los pacientes tenían que regresar en la noche o tenían que venir en cualquier horario del día a San Salvador a hacer el estudio de un paciente que tenía un trauma craneoencefálico severo, o un paciente que tuviera una situación en la cual había una lesión de vías biliares y necesitamos una colangioresonancia. Entonces, ahora ya no es necesario que vengan hasta San Salvador a hacer estos estudios porque tenemos la capacidad de poder realizar en San Miguel. Pero alguien va a decir, bueno, ¿y solo en San Miguel? No, también se incorporó el primer tomógrafo axial computarizado en la zona de Usulután, que tampoco tenía ningún equipo de estos anteriormente, sino que ahora con esa dotación que se está realizando regionalmente podemos hacer microredes de traslado de pacientes para resolverlo las necesidades sin que tengan que venir hasta San Salvador, lo cual evidentemente mejora las condiciones para el paciente y disminuye las morbilidades que estos puedan tener a la hora de trasladar a un paciente con un trauma craneoencefálico severo que tiene que venir ventilado con de alguna manera suplemento de aminas vasoactivas. Entonces, todo ese traslado que se vuelve un traslado de emergencia de un paciente crítico, hoy no lo tenemos que realizar porque ya podemos hacer el estudio de la tomografía en el Hospital de San Miguel. Y al igual que este ejemplo en San Miguel, así se está haciendo en las diferentes zonas o en las regiones del país para poder poner a disposición todos estos equipos de tecnología que se enlazan entre ellos. ¿Para qué? Para poder debutar o para poder mandar esa información a algo tan importante que el sistema de salud ahora tiene y que ha sido uno de los grandes logros, y es el expediente electrónico. Y el expediente electrónico que ya a la fecha de implementada la estrategia, que fue en el 2022 que implementamos esta estrategia, ya se suman cerca de 5 millones de expedientes. Esto es un dato bien interesante. Para uno poder generar un expediente electrónico, usted tiene que tener un DUI, un documento. Y a la fecha, generados expedientes electrónicos, llevamos 5 millones de expedientes. Si usted saca el análisis del último censo, la población está en 6 millones, un poquito más de 6 millones. Pero el sistema de salud pública del país ya tiene 5 millones de expedientes digitales. Esto quiere decir que una buena parte, casi la mayor parte de la población está utilizando el sistema de salud pública. Y eso es un dato muy interesante que nos dice cómo los servicios de salud evidentemente están dándole resultado a la población, porque si no, no tuviéramos 5 millones de expedientes. Ahora, este expediente lo que funciona es que yo me puedo tratar en San Salvador, pero tengo un accidente en Aguachapán, va a estar mi expediente, van a saber lo que yo contengo, lo que estoy consumiendo de algún tipo de medicamento para tratarme y no trasladarme directamente. Correcto. Si no es necesario. Eso es una de las bondades del sistema electrónico. Hay que aclarar, nosotros tenemos un sistema de resiliencia para poder garantizar que en todo momento no haya pérdida de información, y esto funciona bajo mecanismos de servidores locales más un respaldo en la nube. ¿Esto qué quiere decir? Que en todo momento hay una parte del expediente electrónico, no el 100%, pero una parte del expediente electrónico totalmente en línea, por si los servidores en ese momento pues no tuvieran esa funcionalidad. Entonces, esto permite como darle doble o triple factor de seguridad al tema, que en todo momento la información está resguardada y sobre todo que en todo momento se puede resolver las necesidades de consulta que el personal sanitario tenga, dependiendo de la zona donde recibe o a donde se dirige el paciente o consulta el paciente. Esto con un objetivo, bueno, en todo momento poder facilitar la captación de información y la resolución al paciente. Hay algo importante, y es que El Salvador está siendo reconocido internacionalmente por la aplicación del expediente electrónico, porque todo el expediente electrónico en el sistema de salud pública funciona a través de un solo programa, que se llama SIS, el Sistema Integrado de Salud, que es un programa que es un desarrollo propio por
recursos locales salvadoreños, que no tiene que estar pagando un fee mensual a ninguna entidad porque lo desarrolló el sistema de salud, el Ministerio de Salud, que tiene sus derechos de registro y de creación en el Ministerio de Salud y que permite que todo el personal médico en el país sepa usar esa plataforma. Ejemplo, Estados Unidos, muchos hospitales tienen un expediente electrónico, pero tal vez el Hospital Baptist utiliza un programa, la Clínica Mayo utiliza otro programa, el hospital en Houston utiliza otro programa. Entonces, esto genera que, si bien es cierto, hay un expediente clínico, la factibilidad de poder utilizar el mecanismo electrónico no es tan sencillo, porque si luego el médico no está en ese hospital, no sabe utilizar la plataforma. Y una de las bondades del Salvador es que todo el personal del sistema de salud, de una unidad de salud, de un hospital, de la región del Oriente, del Occidente, usan el mismo programa. Y esto nos facilita que todos podamos rápidamente envolvernos en la atención. Es más, si usted va a las unidades de salud o a los hospitales, se da cuenta que expediente a mano ya no tiene. Todos los médicos andan con tablets, con laptops y dan las atenciones a través de estos dispositivos, que nos generan una gran captación de información que también luego nos permite abordar estrategias de salud pública para poder solucionar aquellas afectaciones que están sucediendo en el país. El mundo estaba en una situación desde diciembre de 2020 muy complicada y había, pues sabíamos de los casos, me acuerdo las medidas que se habían anunciado y de repente pues, se dan los primeros casos en nuestro país, se toma la decisión. Fue un momento difícil, definitivamente, creo que para el mundo entero, pero que gracias al esfuerzo coordinado de todo un equipo, en El Salvador pues logró tener esa bondad de evitar tantas complicaciones como fue en muchos países en otras latitudes. Y creo que esto se debe al tener como claro cuál era el objetivo, y el objetivo era hacer lo necesario por salvaguardar la vida de la población en un momento excepcional de salud pública, como fue el tema de la pandemia de COVID-19. Hubieron situaciones difíciles, hubieron situaciones en las cuales se tomaron decisiones que, bueno, cambiaron al mundo entero, como el tema de los aeropuertos, como el tema de las restricciones, pero sobre todo que permitieron el tiempo necesario justo para poder garantizar que el sistema de salud tuviera las condiciones necesarias para poder dar una respuesta. Y esa respuesta no disminuyó la cantidad de morbimortalidades o de muertes por el COVID-19. Muchos países sufrieron, pero creo que El Salvador, dentro de todas las acciones que realizó, le permitió que los salvadoreños pues, no nos viéramos afectados en gran medida con las situaciones que se estaban poniendo en ese momento tan difíciles, como el acceso a los medicamentos, a las camas, al oxígeno, al tema de las vacunas, que de alguna manera pues muchos países tuvieron serias dificultades, y en El Salvador pues siempre estuvo a disposición totalmente gratuito para la población. Pasaron 5 años, yo creo que todos nos recordaremos de la pandemia, sin embargo también en tan corto tiempo pues se nos olvida el gran esfuerzo que se realizó en ese momento por todo el personal, por todo el equipo de salud y de otras instituciones que hicieron lo humanamente posible por evitar que se tuvieran afectaciones severas como se estaba teniendo en otros países. Creo que la pandemia vino a cambiar el mundo. No suelen suceder pandemias muy seguido, cada 100 años aproximadamente suceden pandemias, pero definitivamente el COVID-19 nos dejó muchas lecciones. Telemedicina quizás es uno de los que surge de ahí. Exactamente, y esa fue una de las lecciones o de la implementación de la tecnología para aspectos tan importantes como la salud, que antes se consideraban como tabú y que decíamos, no, es que el tema sanitario o el tema médico debe de ser presencial. Y hoy estamos viendo cómo la pandemia nos demostró que no necesariamente tiene que ser presencial, sino que existen múltiples mecanismos en los cuales los servicios de salud se puedan hacer más eficientes, pero sobre todo se pueda cumplir una de las prioridades que se tiene hoy en el mundo en el tema sanitario, y es el acceso y la cobertura sanitaria universal. El acceso primario en salud y la cobertura sanitaria universal, que son claves ¿para qué? Para buscar el beneficio de las poblaciones en las diferentes latitudes. Ahora, hubo un tema que todavía creo que a la fecha hay discusiones entre la población, y el tema de las vacunas. Es decir, hay gente que se volvió totalmente antivacunas, de todo lo que se decía, que esto fue lo que me generó problema, que si no me hubiera vacunado no me hubiera dado, pero realmente está la mayoría que dice, si no me vacuno me muero, así como estaba de complicado, y eso debe de verse reflejado en precisamente los esquemas de vacunación de influenza y todo lo que ya
la parte de salud tiene de forma gratuita con acceso a la población. Mire, yo creo que es muy importante entender que la vacunación es una parte fundamental y es necesaria, porque existen enfermedades en el mundo, existen enfermedades que no van a ser eliminadas nunca, enfermedades como diferentes aspectos, bueno, ejemplos como la poliomielitis, enfermedades como situaciones virales que están endémicas en muchas partes del país y que de los países en general, y que de alguna manera si usted no está sensibilizado o no tiene defensas, como suele ser en los primeros etapas de la vida, o en el caso de la pandemia, como era un virus nuevo, nadie estaba sensibilizado, usted tiene un riesgo de tener una complicación a causa de esta enfermedad. ¿Qué puede disminuir el riesgo de complicaciones severas? Bueno, la vacunación. ¿Existe la posibilidad de que usted no se enferme? Sí, pudiese existir una posibilidad que a usted no le toque una enfermedad de este tipo, no le dé poliomielitis, no le dé ciertas enfermedades respiratorias virales que puedan estar endémicas en una etapa de la vida. Por ejemplo, en los niños, un rotavirus, un virus sincitial respiratorio. Pero ¿cuál es la diferencia en el número total de esas personas que, gracias a Dios, no tuvieron esa enfermedad viral versus el número de las que sí lo van a padecer? Y que si usted no tiene a disposición un mecanismo en el cual pueda disminuir la posibilidad de complicaciones o aumentar, vamos, las defensas de estos pacientes, el número de muertes o de morbimortalidades que puedan existir por estas enfermedades es mayor. De ahí radica el hecho de poder tener la vacunación. Ahora, hay vacunas más importantes todavía, que no son ni siquiera las vacunas tradicionales. Y una de esas vacunas sumamente importantes y estratégicas en nuestra primera infancia es la leche materna. El dar lactancia materna es considerada la mejor vacuna existente en el mundo, costo eficiente. Y esto permite que los niños puedan tener las defensas directamente de sus madres y que de alguna manera es lo que se está implementando a través de la ley Amor Convertido en Alimentos, que permite que a través de una estrategia de paso de defensas a través de la leche materna, el niño desarrolla esas capacidades y esto pueda permitir evitar el tener afectaciones de salud exactamente igual como que si usted estuviera poniendo una vacuna. ¿Tenemos un buen esquema de vacunación en El Salvador, doctor? Sí, tenemos un buen esquema, uno de los esquemas más robustos de la región. Bueno, nuestro esquema es similar al esquema de Canadá. Esto nos permite poner a disposición de todos los niños y de todas las familias salvadoreñas. Vamos, el esquema nacional de vacunación no solo aplica para los niños, sí, sino que también aplica para el adulto mayor, que ahora tiene la disponibilidad de tener vacunas contra la influenza, contra el neumococo de 23 valencias, que son claves en el combate de ciertas enfermedades, tanto pulmonares como cardiovasculares. Y esto permite que ahora, de una manera gratuita y poniendo a disposición vacunas que son exactamente las mismas marcas que están en el sector privado, usted pueda tenerlo en lo público totalmente gratuito. Un niño iba antes al sector privado y le decían, mire, vamos a modificarle el esquema para que sea igual al americano. Y cada modificación del esquema eran $500, $1,000 que tenían que pagar las familias, cuando ahora exactamente a todos los niños del país pueden recibir el mismo esquema igualito, como que si estuvieran recibiendo un esquema de vacunación como Canadá, como países europeos, Estados Unidos, y que se pone totalmente gratuito sin que la familia salvadoreña tenga que recurrir a una inversión en ese momento en el cual pues los niños están en su pleno desarrollo. Muy bien. Ministro, antes de finalizar, a abordar el tema del dengue, ¿cómo se encuentra en nuestro país? ¿Si estamos en un nivel de preocupación o está controlado? Actualmente estamos controlados, estamos en una zona de seguridad. Creo que el año anterior fue uno de los más importantes en el tema de dengue en la región de todas las Américas. Se tuvo la mayor cantidad de casos, más de 16 millones de casos confirmados en todos los países que conforman la región de las Américas, y este ha sido el número más alto existente en relación a dengue. Sin embargo, a pesar de todo esto, pues El Salvador logró salir adelante con esta situación, articulando mucho el trabajo con diferentes instituciones para tomar las medidas de control del vector, y eso significa fumigar, eso significa batizar, eso significa identificar aquellos casos febriles para tomar medidas pertinentes, poner a todo el sistema de salud en función de la atención de aquellos pacientes para reducir al máximo la posibilidad de una morbimortalidad a causa de esta enfermedad. Asimismo, en este momento estamos en una zona de seguridad. Recordémonos, los periodos más fríos del año son en los que menos dengue puede existir, porque el vector o el zancudo no convive con ese tipo de... ¿verdad? Exacto.
exacto. Y es por eso de que no se han parado todas las acciones antivectoriales a pesar de que estemos en un periodo frío, pero no se han parado, ¿para qué? Para poder disminuir la carga de este vector o del zancudo, que es el responsable de la transmisión de la arbovirosis, en este caso del dengue, que no solo se puede pasar dengue, sino que también Zika, chikungunya, mayaro, entre otros tipos de enfermedades que de alguna manera estamos muy al pendiente a través de todo el análisis del equipo epidemiológico y a través del escudo epidemiológico que está captando la información para poder tomar acciones de salud pública pertinentes. Y que la población, si no colabora, no hay éxito en esta erradicación. Es muy importante el apoyo de la población porque definitivamente sabemos que la fumigación puede ayudar, pero mata el zancudo adulto y el zancudo adulto puede llegar a poner 300 huevecillos en cuestión de 24 o 48 horas. Entonces, la cantidad de replicación del zancudo es enorme, pero si nosotros hacemos acciones desde la salud pública como la fumigación, como el tema de la batización, pero la población hace una contraparte con destruir los diferentes criaderos de zancudo, entonces logramos cumplir el objetivo de la disminución del vector, que al final es lo que nos traduce como respuesta menor facilidad en la transmisión de esta enfermedad. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.